Bom, podemos empezar. Eh, vamos a hablar un poco del trabajo de O Globo, de la Comisión Parlamentaria del COVID y de la cobertura que hicimos durante la comisión. Nosotras somos reporteras del Globo, del periódico, y estábamos desde el inicio de la cobertura de la CPI y queremos hablar un poco cómo fue nuestro trabajo. Sí, bueno, solo por empezar hablando un poco de la comisión, qué fue la comisión, yo pienso que es importante contextualizar un poco y decir que la comisión fue un momento político muy importante en Brasil en este año, porque fue la oportunidad que hubo para cambiar la narrativa que era impuesta por el gobierno Bolsonaro sobre la pandemia. Creo que fue una investigación muy rica en detalles sobre lo que hizo el gobierno Bolsonaro, las omisiones del gobierno Bolsonaro y cómo las empresas que vendían vacunas al gobierno eh, hicieron hubo decenas de indicios de irregularidades que la comisión reveló. Y el trabajo de los periodistas fue esencial para ayudar a investigar más a fondo todo eso. Y bueno, creo que eso se debe el trabajo de la comisión se debe principalmente, por el contexto político, se debe principalmente a la composición de la comisión, que hubiera una mayoría de senadores que eran de oposición o independientes. Creo que eso fue muy importante para que la comisión avanzase como un fenómeno político en Brasil, que la comisión pudiera de facto rechazar la narrativa política que era impuesta por el gobierno y cambiar el tipo de información que llegaba, porque el gobierno Bolsonaro creía que la mayoría de la población eh, iría comprar el discurso de que las vacunas no eran tan importantes, que los cuidados no eran tan importantes con la pandemia. Y la comisión demostró que la mayoría de la población en realidad rechazaba ese tipo de discurso. Entonces, vamos a hablar un poco del caso Covaxin, que fue el más emblemático de la comisión, revelado por la Comisión Parlamentaria de COVID, que venía un poco antes, una negociación que hubo desde el inicio de año de 2021. Julia va a hablar un poco de eso. Julia, puedes Hola. asumir. Sí. Uno de los mejores méritos del Parlamentario de COVID fue el descubrimiento de varias fallas en el contrato de 1.600 millones de reales del gobierno brasileño para comprar la vacuna india Covaxin. Nuestra serie de informes sobre el caso Covaxin mostró poco a poco que la conducta del gobierno en este proceso fue diferente a las demás. Mostramos, por ejemplo, que el gobierno compró la vacuna a un precio más alto y que el proceso de compra fue más rápido, lo que llamó la atención de los investigadores. Também identificamos transferências sospechosas realizadas por la empresa que intermediou a compra, precisa medicamentos e outros contratos que não pudo cumprir no sector privado. A empresa brasileira Precisa Medicamentos firmou o contrato sem a garantia do laboratório índio Bará Biotech de que poderia entregar os 20 milhões de doses compradas por Brasil. Sí, y creo que hay algo que es interesante de frisar, que hubo un reportaje de Folha que reveló que el servidor Luis Miranda, que trabajaba en el Ministerio de la Salud, hubiera dado un testimonio al Ministerio Público, a la Fiscalía de Brasil,
y he denunciado que había una presión de los gerentes del Ministerio de Salud para que él agilizase más rápido el proceso de importación del Covaxin. Después que esto fue publicizado, hicimos una entrevista con el servidor y él indicó que esta denuncia había llegado al presidente Jair Bolsonaro. Y entonces fue la primera vez que el presidente fue implicado directamente dentro de los trabajos de la comisión con una acusación que era de prevaricación, de no haber actuado sobre la denuncia que él recibió del servidor Luis Miranda. Y eh, bueno, él se identificó, él habló, él hizo un testimonio con su hermano, que es diputado federal, que se llama también Luis Miranda, y después de los descubrimientos, no solo eso, pero también las fraudes que fueron descubiertas en los documentos presentados por Precisa Medicamentos al gobierno brasileño, el gobierno finalmente rompe el contrato después de los trabajos de la CPI revelar en eso. Bueno, creo que eso sintéticamente es el caso Covaxin, pero hay muchos detalles y los colegas sí hicieron también muchos trabajos avanzando sobre eso. Podemos hablar también después de eso. Son algunos de los reportajes que hicimos. Y creo que el segundo tema de la CPI que podemos hablar es el mercado paralelo de vacunas, que es una descubierta de la CPI que por la primera vez Luis Paulo Dominguete, que es un policía del estado de Minas Gerais, que fue al gobierno brasileño vender 400 millones de dosis de la vacuna, que una oferta que no hay garantía de que existisse de fato, de que hubiera esas vacunas. Y descubrimos con eso, con una entrevista que Dominguete dio a Folha de São Paulo también, descubrimos que había un acceso de muchas personas que integraban ese mercado paralelo a el Ministerio de la Salud y que hicieron reuniones en Brasilia con las autoridades, y hay una serie de empresas que hicieron ese tipo de propuesta paralela que no eran directamente las fabricantes de las vacunas, pero fueron recibidos al ministerio. Entonces, eso es muy interesante porque eso planteó serias dudas sobre la confiabilidad de los gerentes del ministerio, y creo que uno de los méritos de la CPI fue que esos gerentes tuvieron que se explicar sobre eso. Creo que también nuestro trabajo ayudó a revelar eso y presionar al gobierno para se explicar sobre eso. Por fin, a mí me gustaría hablar un poco del método de cobertura en una CPI, porque estamos en un congreso de periodismo, entonces creo que es interesante hablar un poco sobre cómo el método de cobertura no es necesariamente solamente analizar los documentos y las fuentes políticas que son los senadores o los asesores de los senadores. También hicimos diversos contactos con los denunciantes directamente, con fuentes externas de las empresas, de las compañías, de compañías que estaban envolvidas en ese proceso como investigadas o como concurrentes. Entonces, es un trabajo que es muy allá del Congreso Nacional, no es solo un trabajo de estar con las fuentes políticas directas que trabajan en la CPI. Entonces, es muy interesante
esse tipo de cobertura porque é uma investigação que se expande e a CPI recebeu decenas de denúncias e o trabalho de los repórteres que trabalharam em la CPI foi também de distinguir lo que era realmente relevante e procedia e ajudava a investigação de lo que era de lo que não havia base alguma era infundado. Então, bom, penso que isso é o importante que devemos falar e é isso, nossa apresentação. Se Y vier también alguma questão. durante esses 6 meses analisamos testimonios que ayudaron a orientar las investigaciones y también es importante salientar que el proceso durante la CPI también involucra varios ministerios del gobierno Jair Bolsonaro, como Salud y Relaciones Exteriores. Em dos casos também identificamos a participação de funcionário do governo que redatou documento para senador que buscava defender os tratamentos ineficazes contra o COVID-19 na comissão. Então, isso foi importante também. Bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de estos temas que tienen que ver con Bolsonaro y el COVID, porque hay 4 trabajos periodísticos que se están manejando a partir de ahora. Tiene que ver con uno de los que estábamos viendo ahora, el escándalo del Covaxin, que bueno, presentó Natalia Portinari y Julia Linder, y también lo que se descubrió en la Comisión Parlamentaria del COVID, también a cargo de Natalia de Globo Brasil. Solo un breve comentario para nosotros como CAINFO. Estos 2 temas que están atravesados en esta mesa son fundamentales porque tienen que ver con 2 temas centrales de coyuntura, como tiene que ver con la pandemia que nos ha atravesado a nivel global y también la reacción de los gobernantes que han obstaculizado el acceso a la información y al debate público sobre la pandemia, sobre las vacunas y todo lo que rodea a ellos. O sea que por eso la relevancia de estos trabajos, y sobre todo en el caso de Bolsonaro, que es uno de los ejemplos más claros de amenaza a la libertad de expresión, de presión hacia los medios, de retasear esa información. Hay dos trabajos más que tienen que ver con corrupción y vacunas, a cargo de Raquel López y también de Mateus Vargas, de Folia, también de Brasil. No sé si quieren seguir por ahí, porque el otro también, el tema es muy impactante y tiene que ver con omisión, muerte y fraude, a cargo de Vinicius Sacine, también de Folia. Raquel, Mateus, nos cuentan el nudo de su trabajo, y también es importante para otros periodistas que estén escuchando, cómo llevaron adelante la investigación. Hola Pilar, ¿me oye? ¿Bien? Sí, perfecto. Bien, en primer lugar, gustaría saber si puedo hacer la presentación en portugués, que es más confortable para mí. Si es despacio, creo que lo vamos a entender. Sí, haré despacio. Un minuto. Bien. Consegue ver a apresentação? Perfeito. Sim. Bom, vou falar sobre, eu e a Raquel, sobre esse trabalho que fizemos também com a Constança, que não está aqui com a gente, sobre, de forma geral, o governo Bolsonaro, a Covid, essas negociações de vacinas no mercado paralelo. E para começar, uma reportagem que até foi elaborada pela Constança sobre esse caso da negociação que envolveu a empresa Davat e os seus representantes no Brasil. De maneira geral, a empresa Davat ela é uma empresa dos Estados Unidos, que não atua no ramo do mercado farmacêutico
e diversas pessoas no Brasil se apresentaram em diversos momentos e para estados, municípios e também ao governo federal como representantes dessa empresa, dizendo que tinham em mãos propostas muito volumosas e com bons preços e também com entrega rápida de vacinas. Isso no começo desse ano, quando o cenário global era de escassez de vacinas. E esse caso, especificamente, foi talvez de uma das mais exitosas negociações desse mercado paralelo e quase caricato de vacinas, que até as colegas já citaram, do policial militar Dominguete, que chegou a ter encontros com o número 2, digamos, do Ministério da Saúde, o vice-ministro, secretários, tudo mais, e ele teve também um encontro num restaurante com o chefe da área de compras do Ministério da Saúde, e nessa reunião, no restaurante, uma reunião totalmente informal e à margem, fora do Ministério, sem aparecer na agenda, esse vendedor disse que recebeu uma proposta de suborno para que a venda fosse feita. E foi isso que ele contou nessa entrevista para a Folha. O suborno seria de $1 por dose, em uma compra muito volumosa, de 400 milhões de doses, depois virou 200, e a vacina era da AstraZeneca. E a farmacêutica, a AstraZeneca, diversas vezes já havia dito ao Ministério que somente ela tem essa autorização e a Fiocruz no Brasil, o laboratório público, para negociar a vacina aqui no Brasil. Então, mesmo sabendo que as farmacêuticas não trabalhavam com intermediários, o Ministério da Saúde abriu a porta para diversos desses negociantes desse mercado paralelo. Esse caso teve bastante repercussão e ajudou a pautar os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito, porque, enfim, envolve um agente público de um cargo importante, e também reforçou essa visão, essa leitura, de que as ações do governo Bolsonaro na pandemia não ficaram ali restritas ao negacionismo, à omissão no trato das pessoas, a aposta em medicamentos que não funcionavam. Houve também uma série de negociações cobertas de suspeita de corrupção e também uma série de atos de mau uso do dinheiro público. E isso ficou bastante claro nesse caso, por exemplo. O interessante desse caso é que, bom, a Folha mostrou a entrevista desse policial que participou da negociação e disse que recebeu essa proposta de suborno. E no mesmo dia, já à noite, o chefe dessa área de compras do Ministério foi demitido. Ele também estava envolvido nas suspeitas sobre a compra da Covaxin, e tudo somado levou ele a ser demitido. E praticamente todos os principais personagens dessa negociação, que envolvia a Davachi, que chegou ao Ministério da Saúde, foram chamados à CPI para depor. E o Dominguete mesmo, esse policial militar, foi à CPI, o chefe da área de compras, depois de demitido, foi também chamado à comissão parlamentar, ele chegou a ser preso, foi levado preso porque teria mentido, segundo o presidente da CPI, depois foi solto no mesmo dia, foi mais um ato simbólico, foi preso no Senado mesmo. E enfim, então levou uma série de repercussões e a CPI mesmo entrou numa linha de investigação, ampliou a sua investigação, que antes estava muito centrada nesses casos de omissão, de negacionismo, da escolha por medicamentos que não funcionavam, passou também a apurar com mais força esses casos de corrupção, não só da Davachi, da Covaxin também, e alguns outros que foram surgindo.
Aqui uma outra capa da Folha de São Paulo, no dia que esse vendedor que deu a entrevista foi chamado a depor na comissão parlamentar, e que ele reafirmou que recebeu esse pedido de suborno, que esse chefe do ministério nega, diz que nunca ocorreu. E esse caso também levou a um constrangimento grande do governo. O presidente Bolsonaro se manifestou várias vezes, dizendo que não, a história é muito irreal, né? Um policial militar que vai vender vacinas para o governo, como isso acontece? Não houve, de fato, nenhum contrato, a compra não avançou, ela parou ali. Houve esse jantar, depois ainda os mesmo grupo do policial militar, que também tinha um líder religioso no meio, tinha outros militares que eram do governo ajudando, facilitando, voltaram ao ministério em outras ocasiões, mas não houve nenhuma compra de fato. E, enfim, eu também queria falar sobre um outro caso, também ligado a esse mercado paralelo de vacinas, quando a Folha revelou que o ex-ministro da Saúde brasileiro, o general Eduardo Pazuello, ele negociou também com esses representantes, esses intermediários, ele negociou a compra da vacina Coronavac, a vacina chinesa, Coronavac, com um grupo de empresários que também não era do mercado financeiro, não tinha nenhum contato com a desenvolvedora da vacina, que é a farmacêutica chinesa Sinovac. E esse caso foi interessante porque o ministro chegou a gravar um vídeo dizendo que ia comprar a vacina pelo triplo do valor oferecido no Brasil pelo Instituto Butantan, que é um laboratório ligado ao governo paulista, que é quem invasa a vacina no Brasil e distribui a vacina de verdade, tem acordos de verdade com a Sinovac. Esse caso também é interessante porque todo esse mercado paralelo de vacinas, ele aconteceu no momento em que o governo tratava com desdém a Pfizer, por exemplo. O governo negou acordos com a Pfizer durante meses, o governo dificultou mudanças na legislação que levariam à compra da vacina da Pfizer. E só foi comprar a vacina da Pfizer depois de o Congresso aprovar uma lei para mudar a legislação. Algo que o governo poderia mesmo ter feito, e chegou a planejar, mas não fez. E o general Pazuello, quando foi à comissão parlamentar de inquérito, e quando foi questionado sobre o caso da Pfizer, ele falou que ele não participou das negociações da Pfizer porque não estava a cargo do ministro discutir, negociar com as farmacêuticas. E essa reportagem mostrou que, na verdade, ele participou, sim, de conversas e das conversas desse mercado paralelo. Ele, como mostra, gravou vídeo, fez fotos e tudo mais. Essa reunião com esse grupo de empresários não aparecia na agenda oficial do governo. O governo não disponibilizou os dados sobre essa reunião. Foi muito difícil conseguir descobrir quem eram essas pessoas. A gente tinha o vídeo que nos passaram, mas os nomes, isso foi difícil. A gente procurou o Pazuello, o general Pazuello, e ele não quis falar com a reportagem da Folha em nenhum momento, e depois de ser publicada a reportagem, ele fez uma ameaça, ele ameaçou ir à justiça, abrir um processo judicial contra os repórteres, né? Que no caso sou eu e a Constança, que não está aqui. Ele pediu um direito de resposta que a Folha não concedeu. A Folha usou as manifestações dele, negando, com ele afirmando que não negociou a vacina, mas a Folha não concedeu o direito de resposta da forma que ele queria. No fim, ele não foi à justiça, ele desistiu de ir à justiça e não abriu esse processo contra os repórteres. Aqui só mais algum desse mesmo caso, a reportagem, como ela saiu no jornal impresso.
Depois, o presidente Bolsonaro ele defendeu o ministro Pazuello e disse que não era que uma reunião dentro do ministério não, de forma alguma, seria para tratar de suborno ou para tratar de uma compra irregular. Também o governador de São Paulo fez ironias sobre o Pazuello, disse que ele gravou o vídeo porque teria tomado muita cloroquina, que é o medicamento que o presidente Bolsonaro defende. O diretor do Instituto Butantan, do Laboratório Butantan, também disse que o governo federal sabia que a Coronavac não poderia ser vendida por outros empresários. E, ao fim, há uma outra reportagem que nós fizemos, mostrando, juntando, reunindo todos esses casos do mercado paralelo, da Davat, da Coronavac, do vídeo, e chegamos ali, depois de muita pesquisa nas agendas oficiais, em documentos também que conseguimos com fontes e pedidos de lei de acesso à informação, via lei de acesso à informação, chegamos ali a um número de mais ou menos umas 13 reuniões que o governo, o Ministério da Saúde fez dentro do Ministério da Saúde, uns 13 encontros, com empresários que não tinham, que ofereciam propostas irreais. E essas reuniões foram no momento de maior crise sanitária no Brasil, quando milhares de pessoas morriam por dia, o governo ainda atrasava a compra da Pfizer e de outras vacinas e, ao mesmo tempo, se reunia com esses vendedores que não tinham uma oferta de verdade, que tinham ofertas meio caricatas, meio malucas até. A gente até citou um caso de um empresário que oferecia uma lâmpada, uma luz contra a doença, contra doenças, e o governo conversou com esse pessoal. Enfim, acho que, fechando essa parte, todas essas apurações também de outros jornais foram importantes para mostrar como o governo, no momento em que negava as negociações com a Pfizer e com outras farmacêuticas, abriu as portas e colocou seus principais técnicos e até o ministro para conversar com empresários que tinham ofertas improváveis, e em alguns casos até pareciam querer algum proveito financeiro por fora nessas negociações. E como a Folha mostrou também, o governo deixou de responder mais de 80 e-mails da Pfizer, enquanto fazia essas negociações paralelas. A CPI conseguiu mostrar isso. E essas matérias que foram reveladas pela Folha, elas mudaram bastante o foco da CPI. Mas, até então, a comissão do Senado, como o Matheus disse, ela estava tentando mostrar o negacionismo dos membros do governo na condução de adquirir a vacina. Aí tem a questão do desvio de recursos da Covid. A gente conseguiu mostrar nessa matéria que 52 milhões, que seriam para poder fazer o combate nas ações do governo, igual ensinado de distanciamento social, do uso de máscara, o governo usou como autopromoção. Uma das matérias foi isso. E uma outra matéria também que a Folha mostrou é sobre o gabinete paralelo. Que o governo, esse gabinete paralelo, ele assessorava o presidente da República. E ele era composto por médicos a favor do tratamento precoce, como a ivermectina, a cloroquina. E a gente conseguiu mostrar que essas pessoas do gabinete paralelo, elas estavam lucrando com as farmacêuticas, que as farmacêuticas elas ganharam 1 bilhão com a venda desses medicamentos. Acho que é só isso. ¿Cuántas personas trabajaron en esta investigación, en esta serie que se fue viendo en Folha? Essa da Folha, bom, esses trabalhos que a gente mostrou aqui são 3 pessoas, né? Eu, a Raquel e a Constança, que não está. Mas a cobertura da Folha sobre a CPI, sobre a pandemia, envolveu muitas outras pessoas, como o nosso colega Vinícius Sassini, que está aqui, né? Que vai falar logo mais, mas também os repórteres
do Congresso. Praticamente, como a pandemia envolveu todo o governo, em algum momento todos participaram da cobertura da pandemia, quase, desde os repórteres do Judiciário, da Justiça, até aqueles que ficam na presidência. Mas essas que a gente mostrou aqui foram 3 repórteres. Diretamente foram 6, assim, Matheus, Sassini, eu, Constança, Júlia Scheib e Renato Machado. Mas a CPI, ela, como o Matheus disse, ela envolveu praticamente a redação inteira de Brasília. Foi um trabalho bem grande e de meses. Bien. Podemos luego seguir aportando, pero vamos a darle la palabra a Vinicius Sassini, que también habla de un tema muy importante que interpela, porque tiene que ver con la parte como más extrema de la pandemia, ¿no? Omisión, muerte y fraude, que también se pudo seguir en Folia. Vinicius, bueno, también lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las principales revelaciones de la investigación periodística y cómo trabajaste para ello? Hola, buenas tardes, Pilar, mis compañeros que trabajan en Brasilia, todos que estamos en esta charla, vivimos y trabajamos en Brasilia, estamos muy cerca del poder de esta cobertura periodística, muy cerca del presidente, del parlamento, de la justicia. Entonces, trabajamos todos nosotros buscando informaciones sobre eso. Yo soy reportero de Folha de São Paulo, luego soy compañero de Raquel López, Mateus Vargas, pero trabajamos así en estas cajitas porque por la pandemia casi que no nos vimos, y esta es una característica que me gustaría hablar un poquito porque existía y existe una pandemia. Entonces había esta necesidad de cuidado de nosotros, pero había la necesidad de continuar haciendo investigaciones periodísticas, y eso hicimos, creo que con éxito, porque el trabajo periodístico que fue hecho fue fundamental para cambiar el curso de las cosas. Esto es muy claro. Esto no es una manera de exaltar el trabajo y decir que somos súper reporteros, no, es un hecho. Lo que los periodistas hicieron fue fundamental para cambiar el curso de las cosas, especialmente de la manera como el gobierno de Jair Bolsonaro conducía todo lo que pasaba. Por eso me gustaría hacer un pequeño contexto y una línea del tiempo para que la gente que esté nos viendo que comprenda cómo trabajamos, lo que pasó en esos meses todos, y cómo la pandemia fue el asunto periodístico más importante del año de 2021 y muy probablemente de nuestras carreras, porque en Brasil murieron hasta ahora 615,000 personas. Es un número absurdo de gente. Y está muy claro que gran parte o una buena parte de estas 615,000 personas se fueron por la conducta de este presidente, que es un negacionista, que, por ejemplo, asocia la vacuna contra COVID a un incremento de la SIDA. Es una cosa completamente fuera de contexto, que no se acepta y que, en mi opinión, llama el periodismo a hacer algo por la información, por la gente, por sus lectores y por la democracia. Entonces, tengo bastante orgullo de estar en Brasilia en este momento, que para mí es un momento crucial en nuestras vidas, y tener hecho una cobertura de lo que pasó, de los actos de este gobierno de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro es un presidente negacionista, ultraconservador, y que nega cosas básicas de la ciencia. ¿Qué debía hacer el periodismo delante de una realidad como esta? En mi opinión, como reportero, investigar los actos de gobierno, porque no podríamos solamente quedarnos presos a lo que el presidente decía y dice todo el tiempo.
esta es su estrategia política. A Bolsonaro le interesa hablar cosas absurdas todo el tiempo. A los periodistas interesa investigar los actos de gobierno, cómo se gastó el dinero público y cómo los actos de gobierno contribuyeron para lo que vivimos y para lo que seguimos viviendo. La negación de la ciencia, la negación de las vacunas, la negación de medidas muy sencillas y que no fueran adoptadas por este gobierno porque hacía parte de un negacionismo y de una estrategia política. Bueno, mis compañeros hablaron del trabajo de una investigación parlamentaria que empezó en abril y siguió hasta octubre. ¿Por qué esta comisión fue tan importante? Porque este gobierno no permite que órganos que siempre trabajaron con investigación sigan trabajando. Por ejemplo, la Policía Federal, la Contraloría General de la Unión y la Fiscalía, que es independiente constitucionalmente, pero el presidente indica un fiscal general y este fiscal general es un amigo del presidente. Entonces, el escenario era de instituciones que no funcionan, que no estaban funcionando, que no investigan, que no estaban investigando. ¿A quién cabía investigar? A los periodistas. Y eso nosotros hicimos y creo que con eso conseguimos provocar esas instituciones. Y este trabajo de investigación empezó desde el principio. Entonces, yo voy a volver un poquito. Mis compañeros hablaron más o menos de junio en adelante. Y yo voy a hablar un poquito antes, empezar ahí por enero para enseñar cuál fue la actitud de este gobierno, para que la gente comprenda lo que es este gobierno Bolsonaro, la tragedia que es este negacionismo en un país con las dimensiones territoriales y de población que es un país como Brasil. Voy a intentar compartir, no sé si, bueno, a ver por qué. ¿Se ve? Déjame ver. ¿Se ve, no? Las páginas del diario. Ok. Bueno, acá estamos en enero. En diciembre de 2020 ya había una gran discusión. Mira, como cosas sencillas y nos quedamos días, semanas haciendo reportajes sobre eso. Había una gran discusión sobre jeringas y agujas. No teníamos jeringas y no teníamos agujas, porque este gobierno desde el día cero no creyó en las vacunas. Entonces, había una gran discusión sobre cómo el gobierno no conseguía comprar jeringas y agujas. Llegamos en enero y se pasa una tragedia en la Amazonia, en esta ciudad que se llama Manaus, es la capital de la provincia de Amazonas. La gente simplemente se quedó sin oxígeno. Imagínate, en el momento de gran cantidad de gente enferma, en una cosa que se convencionó llamar de una segunda ola, porque tuvimos una primera y después el COVID volvió con fuerza, la gente se quedó sin oxígeno. Nosotros veíamos las imágenes, nosotros estábamos viendo lo que pasaba. ¿Qué hacía falta en este momento? Investigar los actos concretos del gobierno Bolsonaro sobre omisión en este episodio de Manaus. Y esto hicimos en este primer reportaje y después con varios otros reportajes con pruebas de que el Ministerio de la Salud y otros ministerios del gobierno se omitieron. Hubo una omisión intencional o en muchos casos no intencional que contribuyó o llevó a esta situación de falta de oxígeno para los enfermos. La gente murió sofocada. Entonces, para mí personalmente fue el peor momento de la pandemia. Yo vivo en Brasil, está muy lejos de Manaus, pero como periodista, como ciudadano, ver las imágenes que veíamos y todo lo que pasó de decenas de enfermos muriendo sofocados, como
Esto fue terrible y como que me despertó una gana de hacer reportajes que enseñase lo que pasaba en esta situación de falta de oxígeno para que la gente tuviera el básico para supervivir. Seguimos investigando y llegamos aquí en febrero sobre el lobby político que hubo para una vacuna rusa, la Sputnik 5. En este reportaje conseguimos detallar los pasos todos de políticos y ex políticos que trabajaban para una farmacéutica de manera a proporcionar un contrato que pudiera el gobierno comprar esta vacuna rusa, pero el órgano de regulación en Brasil, la Anvisa, no autorizó y hasta hoy no está todo cierto para que tengamos esta vacuna. Aún así, el lobby funcionó, el gobierno hizo un contrato de más o menos 690 millones de reales para comprar esta vacuna. Este contrato está prácticamente extinto, pero aún existe desde el punto de vista burocrático formal. Bueno, y entonces entramos en una cosa que para mí es muy emblemática y que simboliza todo que es este gobierno, que es la defensa de la cloroquina. No sé si la gente que no es de Brasil comprende qué es la cloroquina. Es una medicina para una enfermedad que nada tiene que ver con COVID, es para malaria, una enfermedad muy común en la región amazónica, pero Bolsonaro se aprovechó de una primera discusión sobre cloroquina en los primeros meses de la pandemia y siguió con eso hasta hoy. Hasta hoy este presidente defiende la cloroquina. Otra vez, como periodista, ¿qué cabía a nosotros hacer? Investigar los actos de gobierno, lo que se gastó con la cloroquina, cuánto de dinero público fue gasto con esta medicina que no funciona para COVID y cuántos ministerios, cuánta gente, cuántos esfuerzos del gobierno fueron gastos con algo que no funciona para el COVID. Y así hicimos este reportaje, básicamente un reportaje hecho con base en actos públicos que están publicados en el diario oficial de la Unión. Y bueno, mapeamos que por lo menos 10 órganos promovieron la cloroquina, fueron movilizados para comprar y distribuir cloroquina por todo el país, especialmente para comunidades indígenas. Entonces, me gusta ese reportaje porque él provocó un movimiento de la fiscalía que estaba un poco parado, provocó un movimiento de parlamentares y toda esta discusión como que envasó y llevó a este proceso meses después de funcionamiento de una comisión de investigación parlamentaria. Bueno, me gusta mucho este reportaje porque el Ministerio de la Salud usó la Fiocruz. La Fiocruz es una institución serísima en Brasil, es nuestro principal laboratorio público, nuestra principal farmacéutica pública, y es la Fiocruz que hoy, por ejemplo, procesa una importante cantidad de vacunas que nosotros usamos aquí en Brasil. ¿Y qué hizo el gobierno Bolsonaro? Usó la Fiocruz, una institución centenaria importantísima para la salud pública en Brasil, para producir cloroquina. Conseguimos documentos que comprobaban que esta institución centenaria de una importancia incalculable para el país, para la salud pública, la Fiocruz fue utilizada para producir 4 millones de comprimidos de cloroquina con finalidad de uso para el COVID y no para malaria, que es la enfermedad que siempre es usada, una enfermedad que necesita del uso de la cloroquina. Ese reportaje también movilizó nuevas investigaciones por la Fiscalía y enseñó la gravedad de eso, porque salimos del discurso y enseñamos cómo una institución muy importante para el país era usada políticamente por un presidente negacionista. Esta foto también, como que ya enseñamos millones de veces, Bolsonaro con una caja de cloroquina y
haciendo propaganda de eso todo el tiempo. Creo que en los próximos 10 o menos, en los próximos 5, 10, 15 años, vamos a mirar para eso y vamos a quedarnos sin creer que eso pasó en Brasil. Eso pasó y eso pasa porque eso sigue. Bueno, también hubo un reportaje muy importante sobre una compra de mascarillas, de tapabocas, para los profesionales de salud que eran impropias a profesionales de salud. El gobierno como que gastó 400 millones de reales, como, no sé, 80 millones de dólares para comprar una tapaboca que no se puede usar por profesionales de salud. Y esto no se sabía, no se divulgaba y se mantuvo escondido por mucho tiempo hasta que hicimos este reportaje contando detalles de esta compra. ¿Quién era el vendedor? Era un hombre que trabajaba con relojes de Suiza, relojes de lujo, y entonces entró en este mercado de tapabocas y tapabocas que no sirven para profesionales de salud. Después del reportaje, el Ministerio de Salud empezó a recoger los tapabocas porque no se podía distribuir a los profesionales de salud. Entonces es un reportaje que tuvo una gran importancia en este momento. Estamos en marzo y desafortunadamente esta cuestión no entró en el escopo de la comisión parlamentaria porque esto debería ser más investigado. Hay algo muy serio que se pasó con este contrato, pero infelizmente no entró en el escopo de la comisión parlamentaria. Aquí más un caso de compra de una medicina que no sirve para COVID, el Tamiflu. Es una medicina para influenza. El gobierno pagó 125 millones de reales y pagó un precio a más, como que pagó un precio que no valía. Entonces, este reportaje también tiene una importancia porque enseña que no solamente la cloroquina fue una apuesta de este gobierno, pero también otras medicinas como Tamiflu, acitromicina, bueno, ivermectina, unas cosas muy sin sentido como esas medicinas. Bueno, este reportaje enseñó cómo el ejército, como los militares participaron directamente de lo que hizo el gobierno Bolsonaro. Los militares fueron usados y participaron de la producción de la cloroquina. Y este reportaje enseñó, con base en documentos inéditos que aún no habían sido revelados, cómo el ejército, días después de un pedido de Bolsonaro, de un orden de Bolsonaro, destrabaron el dinero, más o menos 1 millón de reales, 1,5 millones, para que se produzca cloroquina. Y esta cloroquina fue producida y fue distribuida con la iniciativa del ejército, de los militares. Entonces, los militares también tendrán que responder, tendrán que contestar por qué apoyaron la producción con dinero público de una medicina que no sirve para COVID. Y así seguimos con un reportaje más sobre la participación de los militares en la manera como fueron extremadamente privilegiados con dinero público en este contexto de pandemia y usaron parte de este dinero otra vez en medicinas que no sirven para nada para COVID y para comprar medicinas y equipos para sus hospitales que son de uso exclusivo de los militares. Enseñamos un poco de eso en este reportaje. Seguimos también con este reportaje sobre sedativos. Este fue una cosa que también me dejó muy impactado como periodista, como ciudadano, que fue los enfermos sin sedativos, sin anestésicos. Y mucha gente necesitó pasar por procedimientos de cuando están en situaciones más críticas sin sedativos en cantidad suficiente, sin anestésicos. Esta es una cosa también muy triste, es un capítulo de nuestra historia, de la historia de este país, que tendremos que encarar esto adelante y mirar para eso y reflexionar sobre todo lo que pasó. Y este reportaje
con base en la Ley de Acceso a Información, la Ley de Acceso a la Información, un importante instrumento que nosotros tenemos para obtener informaciones. Enseñamos en este reportaje cómo la cantidad que el Ministerio de Salud ofreció a las provincias de sedativos, de anestésicos, fue una cantidad muy pequeña en comparativo con la cantidad solicitada, con la cantidad necesaria para que la gente no pasaba por esas situaciones de quedarse, por ejemplo, atadas en las camas para que no retirase, no arrancase los tubos en procedimientos, en momentos más críticos de la enfermedad. Seguimos con otro reportaje sobre tapabocas, de esta vez con un reportaje sobre tapabocas falsificados, muy probablemente. Estos tapabocas entraron en el país. Bueno, y aquí ya en el contexto de la Comisión Parlamentaria de Investigación en Parlamento, hicimos un montón de reportajes, como mis compañeros enseñaron, reportajes que fueron decisivos para el curso de la comisión. Nosotros en abril enseñamos un reportaje sobre un proceso en la Fiscalía que ya lanzaba sospechas sobre el contrato de la Covaxin. En junio, yo y dos compañeros, Julia Scheib y Renato Machado, enseñamos la existencia, revelamos la existencia de un testimonio de un servidor público en el Ministerio de la Salud, en que él apuntaba una presión atípica, una presión que no era común, para que de los superiores, para que los técnicos permitiesen la entrada, la importación de esta vacuna Covaxin, una vacuna indiana. Bueno, este era el primer señal de que algo muy raro se pasaba. Entonces, la comisión parlamentaria ve eso y cambia el curso de sus trabajos y empieza a investigar con más fuerza, como principal foco, lo que pasaba con esta vacuna Covaxin, y hicimos un montón de reportajes sobre cómo este contrato de 1.000 millones y 600 millones de reales para la compra de 20 millones de dosis de esta vacuna. Este contrato, después de todo lo que pasó, todo lo que enseñamos, fue cancelado. Investigaciones empezaron en la Contraloría General, que es el órgano para investigar los actos dentro del gobierno. También Policía Federal, Fiscalía, bueno, Fiscalía General, que investiga actos de autoridades del gobierno. Todo eso empezó a funcionar y a investigar un poco más lo que pasaba. Pero ¿quién enseñó, quién insistió y quién mostró lo que pasaba? Fueron los periodistas. Esto es lo que me gustaría hablar, y si alguien tiene alguna duda, bueno, estoy por aquí para... Tenemos que ir redondeando, gracias Vinicius, pero me gustaría quedarnos porque aparte estas investigaciones fueron fundamentales para plantear en un debate público y abierto temas centrales que hacen a la vida de la gente y la muerte, como estabas también tú planteando, cuestiones de salud. Solamente una palabra final de cada uno de ustedes sobre, bueno, que si hubieran planteado qué es lo que significó el trabajo que ustedes hicieron también para la ciudadanía, ¿no? Nada, como una reflexión final. Esto seguramente va a seguir y felicitaciones realmente por el trabajo, ¿no? Porque sin ustedes, sin el trabajo de los periodistas y de los medios que se embarcaron en esto, no hubiera sido posible llegar a estos datos, ¿no? Porque acá lo que estamos hablando de información chequeada que no estaba disponible fácilmente y ustedes hicieron una gran investigación colaborativa en muchos casos para que esto se conociera. Ya digo, para cerrar, una palabra de cada uno de ustedes y bueno, dejo mis felicitaciones por este acceso a la información a toda la ciudadanía, realmente impactante. Natalia, Mateus.
Bueno, gracias por la oportunidad de hablar de nuestro trabajo. Creo que a mí me gustaría de felicitar a todos que están aquí porque pienso que todos juntos ayudamos mucho en el avance de las investigaciones sobre el COVID, sobre Bolsonaro, y creo que es muy importante que continuemos con este trabajo en los próximos años. Y bueno, es eso. Gracias a todos. Bien, Mateo, Vinicius, Raquel, Julia. Vou falar aqui. Bom, também queria agradecer pela oportunidade, agradecer aos colegas, não só da Folha, como de outros veículos que participaram dessa cobertura. A gente acabou ficando muito próximo. Eu acho que a imprensa foi muito importante no Brasil durante a pandemia, desde aspectos muito simples, como manter o discurso à população de que é importante usar máscara, enquanto o presidente da República duvidava da eficácia das máscaras, algo muito simples, né? Até mostrar que o governo estava efetivamente atrasando a compra das vacinas, e esse constrangimento, essa pressão, sem dúvida foi determinante e relevante para que o governo comprasse as vacinas. Então, de forma geral, tudo isso foi muito importante e ainda há muito que ser feito, porque muitos atos do governo seguem ocultos e porque a pandemia não acabou e o governo insiste na sua postura negacionista. Bien, gracias, Mateo. Raquel, Vinicius, Julia, y ya redondeamos. Lo siento, voy a hablar em português, é mais fácil para mim. Mas eu também queria agradecer a todos que participaram, e eu acho que realmente tem essa questão do jornalismo de impacto, né? Essa cobertura realmente mostrou a produção de reportagens que tiveram um efeito prático mesmo. A gente conseguiu acompanhar os desdobramentos e acho que a ideia é continuar dessa mesma forma também com outras temáticas, continuar também em relação à pandemia e cada vez com esses desafios, principalmente em relação a esse governo, que acho que o Vinícius também falou sobre isso, né, do desafio que é fazer o nosso trabalho atualmente. Essa CPI mostrou que é possível, inclusive com essa força de diferentes veículos, a gente conseguir levar informação de qualidade para a sociedade também. Gracias, Julia. Vinicius, Raquel. Eu só queria agradecer também e falar que o trabalho da imprensa ele foi muito importante durante a CPI também. Ele auxiliou muito durante a CPI o trabalho. A gente trabalhou meio que em conjunto. A imprensa, a CPI, foi bem importante. Bueno, me gustaría agradecer también al IPS, a la gente que nos vio durante esta una hora de discusión, decir que es un placer compartir esta discusión con mis compañeros que están aquí en Brasilia todos los días buscando informaciones. No es fácil, este gobierno no nos contesta nada, no conseguimos nada como que llega con facilidad, todo involucra mucha lucha y como que es un ejercicio diario. Entonces es un placer estar aquí con compañeros que buscan información de calidad y que buscan, no sé, cambiar las cosas, ¿no? Es para eso que sirve el periodismo, especialmente en gobiernos que tiene esta cosa muy autoritaria y que no les gusta la información, no les gusta la ciencia, no les gusta la realidad. Entonces, para eso existimos y que sigamos, ¿no? Muchas gracias. Bien, damos por finalizada esta mesa. Agradecemos también a Colpin, para que fue muy importante también este acceso a la información y bueno, a los panelistas, el lujo que tuvo. Vienen otros ahora, así que bueno, gracias por su trabajo.